Paz y bien, amados hermanos, qué bendición inmensa poder estar compartiendo por medio de nuestro canal en YouTube. Este hermoso y bendecido canal, el cual va a tener un contenido inmenso de evangelización con el cual queremos soplar vida. Vamos a soplar vida junto a la Inmaculada Concepción. Es una dicha, es una gracia contar con estos medios de comunicación. Como decía en su momento el Papa Benedicto XVI, utilicen la tecnología para evangelizar, utilicen los medios de comunicación para evangelizar. Y eso es lo que estamos haciendo. Pero antes de comenzar, antes de adentrarnos, tenemos que invocar la presencia de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo. Y le agradecemos al Dios eterno por darnos la vida. Gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de poder hablar de ti, de poder conectarnos. Bendícenos desde la cabeza hasta los pies, envuélvenos. Crea una atmósfera bendita, Señor, donde santifiques todo lo que hoy vamos a hacer. Que todo lo que hagamos, que todo lo que hablemos sea para la mayor gloria y honra tuya, Señor. Gracias por darnos la vida. Gracias por darnos el existir. Gracias porque estamos, Señor, respirando, porque tenemos la oportunidad de expresarnos. Gracias por hacernos tus hijos, Señor, por medio de ese sacramento de la iniciación cristiana como es el bautismo. Gracias a ese sacramento nos adentramos y somos partícipes de tu naturaleza divina, Señor. Llénanos en este instante, llénanos durante este tiempo que vamos a estar soplando vida a través de la luz de la palabra que es la misma de ayer, de hoy y de siempre. Y a ti, Mamá María, la purísima Inmaculada Concepción, intercede, mamá, para que todo lo que hagamos en este instante sea para la mayor gloria de tu Hijo amado. Enséñanos el camino. Dinos siempre, Madre, hacia dónde movernos. Recordamos esas palabras del Evangelio de San Juan allá en las bodas de Caná. Hagan todo lo que Él les diga. Hagan todo lo que Él les mande. Y eso es lo que queremos hacer. Por eso es que queremos soplar vida junto a ti, mamá, la purísima Inmaculada Concepción. Todo esto te lo pedimos a ti, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, en la fuerza de Dios Espíritu Santo y por la intercesión de Mamá María, la llena de gracia. A ti que eres Dios, que vives y reinas ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta ocasión traemos una bendición inmensa porque vamos a hablar de la palabra, vamos a rumiar la palabra de Dios y vamos a irnos al primer libro de la Biblia. El tema de esta vez, el tema de este instante, el tema de esta ocasión, el tema de este mensaje es la mujer del Génesis. Esa mujer que se va a anunciar desde el mismo instante en que nuestros primeros padres iban a caer en pecado. Y para ello, mi amado hermano, vamos a tener claro que dentro de nuestra fe, dentro de la fe del bautizado, tres son los pilares que deben sostenerla. El primer pilar que debe sostener la fe del bautizado es la palabra de Dios no escrita, la sagrada tradición. El segundo pilar que debe sostener la fe del bautizado es la palabra de Dios escrita. Y el tercer pilar que sostiene la fe del bautizado es el magisterio de la Iglesia Universal, el magisterio de la Iglesia Católica. Esos tres son los pilares, son las tres columnas donde nuestra fe de bautizado debe tener cimentada, debe estar sostenida. ¿Por qué? Porque es necesario hoy por hoy, en pleno siglo XXI, donde las tendencias ideológicas están siendo muchas veces más astutos que nosotros, los hijos de la luz, necesitamos llenarnos de la fuerza del Espíritu Santo. Y cuando nosotros hablamos que tres son los pilares del bautizado, debemos de saber que gracias al sacramento del bautismo, el Señor nos ha hecho sacerdotes, profetas y reyes. ¿Sacerdotes para qué? Sacerdotes para estar con Él. ¿Profetas para qué? Profetas para hablar en nombre de Él y reyes para actuar como Él. El triple ministerio que nos ha dado el Señor, sacerdote, profeta y rey, es preciso, es necesario creerlo, pero aún más creerle a Dios que somos partícipes de su naturaleza divina gracias al sacramento del bautismo. Admirable intercambio. Dios adopta la naturaleza humana, el Verbo toma naturaleza humana
para que nosotros seamos partícipes de su naturaleza divina. Admirable intercambio. Y cuando hablamos del Verbo, no podemos dejar de hablar de la Inmaculada Concepción, la Purísima, porque existe un vínculo inseparable, irrompible, entre el corazón traspasado del Verbo y el corazón traspasado también de la Purísima Inmaculada Concepción. La mujer del Génesis. Mis amados hermanos, cuando nosotros sabemos que 3 son los pilares que van a sostener nuestra fe, vamos a movernos tanto en la tradición, que es la palabra de Dios no escrita, en la palabra de Dios escrita, como es la Biblia, y en el magisterio de nuestra madre, la Iglesia. Y cuando nosotros hablamos de la mujer del Génesis, vamos a hablar del protoevangelio también. Cabe mencionar que una vez que nosotros tenemos claro esos 3 pilares, pero además de tenerlos claro, comenzamos a creerle a Dios por medio de estos 3 pilares, vamos a navegar, vamos a adentrarnos, vamos a caminar en lo sobrenatural. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque para eso nosotros somos sacerdotes, profetas y reyes. También podemos decir que cuando hablamos de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, nosotros vamos a encontrar dentro de la Sagrada Escritura esos textos que nos van a profundizar, que nos van a enseñar, que nos van a dar a conocer lo que es la Purísima Inmaculada Concepción. Decimos que los textos propiamente mariológicos de la Escritura son pocos, pero bastan para dar un fondo teológico a los dogmas. ¿Qué son los dogmas? Son verdades de fe reveladas. Y estos dogmas van a hacer referencia, mi amado hermano, a la Madre de Dios, que más adelante en la diversidad de programas que vamos a tener a través de este medio, a través de EFETA Media, vamos a estar conociendo, vamos a estar degustando, vamos a estar rumiando, vamos a estar saboreando la enseñanza de nuestra fe. Cuando nosotros hablamos de dogma, cuando nosotros hablamos de verdades reveladas, no es que la iglesia se los ha sacado de la manga de la camisa, y es lo que nosotros vamos a ir aprendiendo, vamos a ir conociendo. La iglesia tiene, mi amado hermano, estas verdades de fe y están fundamentadas y están sostenidas y son transmitidas, son enseñadas por medio de un crecimiento espiritual dentro de la Iglesia universal. En el Antiguo Testamento, todos los pasajes mariológicos van a tener pertenencia a categorías como ¿cuáles? Como profecías. ¿Qué son, mis amados hermanos, las profecías? Vamos a irlo conociendo, vamos a irnos adentrando. Esta es la primicia de todo lo que va a acontecer por medio de este bendito canal. Las profecías, mis amados hermanos, están divididas en profecías directas, en profecías indirectas, en textos acomodados y en textos de sentido discutido. Cuando nosotros hablamos de esta diversidad que encontramos en el Antiguo Testamento, esto va a enriquecer, esto va a ayudar a acrecentar la fe que nosotros profesamos. Y cuando nosotros vamos a la Eucaristía, domingo a domingo, profesamos esas verdades de fe. Esas verdades de fe que cuando nosotros decimos, esta es la fe de la iglesia, que nos gloriamos en profesar en Cristo Jesús nuestro Señor, y decimos, amén. Amén tiene un significado profundo, no es simplemente algo superfluo. Cuando nosotros decimos amén, amén, anótelo, significa así es, significa yo lo creo, significa es verdad. Repitámoslo, amén significa yo lo creo, es verdad, así es. Cuando nosotros decimos amén, estamos diciendo, estamos repitiendo, estamos declarando con fe que creemos en todo lo que nuestra madre, la iglesia, nos enseña. Y hoy vamos a reflexionar, vamos a adentrarnos en lo que es una profecía directa. Y nosotros estamos rumiando la palabra de Dios, cuando nosotros estamos degustando, cuando nosotros estamos saboreando, cuando nosotros estamos
llenándonos, si lo vemos así, la panza espiritual de la fe, mi amado hermano, vamos a acrecentar la santidad, vamos a crecer en santidad. La gracia santificante que hemos recibido por medio del sacramento del bautismo se va a activar y va a ir izando bandera en todas esas partes que por medio de la gracia de aquel que es 3 veces santo se va a ir ordenando. ¿Cuáles son y qué contienen las profecías directas? Es importante, estas incluyen los textos considerados a saber porque son verdad. Y son 3 los textos, anótelo. El Génesis capítulo 3, versículo 15 es el que vamos a estudiar, al que vamos a profundizar, pero además está Isaías capítulo 7, versículo 14. Y Miqueas, capítulo 5, versículo 14, que propiamente va a citar o hacer referencia a lo que nos dice Isaías, capítulo 7, versículo 14. La primera profecía, el pasaje del Génesis, capítulo 3, versículo 15, constituye el portal, es la puerta mariológica de la Sagrada Escritura, en la que leemos: establezco enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el calcañar. Eso es lo que nos dice. Repitamos nuevamente la palabra de Dios, el libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, no tiene dónde perderse. El capítulo 3, versículo 15 nos va a decir: establezco enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el calcañar. Esa es la primera profecía que va a involucrar a María en los planes de Dios. Y mire qué bonito esto, mi amado hermano. No lo está diciendo un profeta, no lo está diciendo un hombre, no lo está dando a conocer un hombre, sino que es el mismo Dios. En el instante en el que el hombre y la mujer toman la decisión de apartarse, de pecar, caen en pecado, son sentenciados a muerte, pero antes de escuchar la sentencia, Dios no hace referencia a esa caída, sino que viene y le va a mostrar al hombre, le va a dar a conocer al hombre que hay una esperanza, que hay una mujer que va a tener una enemistad completa entre el tentador, entre la serpiente. El que, mi amado hermano, esa enemistad está encerrando, que va a ser hoy por hoy, por todos los tiempos, libre de mancha, libre de pecado. No tiene ningún diálogo, no tiene ningún negocio, no tiene ningún trato, no tiene ninguna conexión, no tiene, mi amado hermano, ningún vínculo con pecado. ¿Por qué es eso, hermano Fernando? Porque Dios mismo lo está profetizando, Dios mismo lo está anunciando, Dios mismo se lo está dando a conocer al hombre y a la mujer que han tomado la decisión de dejar de escuchar la palabra de Dios y escuchar la palabra de la serpiente. Eso es importantísimo. Cuando nosotros rumiamos la palabra, cuando nosotros rumiamos la palabra de Dios no escrita, que es la Sagrada Tradición, cuando nosotros escudriñamos los documentos de la iglesia, vamos a ir creciendo, mi amado hermano, en gracia, vamos a ir creciendo en santidad, vamos a ir creciendo en pureza, vamos a ir creciendo, mi amado hermano, en la perfección. Por eso es necesario que la fe del bautizado esté bien cimentada, para que ninguna tendencia ideológica, para que ningún pensamiento humano venga a robarte la fe que profesas dentro de esta iglesia universal, que es la iglesia del Verbo, que es la iglesia del 3 veces santo, que es la iglesia donde habita la purísima, inmaculada concepción. La mujer del Génesis es la toda pura, inmácula, significa sin mancha. Mi amado hermano, adentrémonos más. Mira qué riqueza, mira qué profundidad. Así como el tentador, así como la serpiente, así como Satanás va a utilizar a Eva para introducir el pecado en el mundo, Dios por medio de una mujer, la ave gracia plena, introducirá la salvación del género humano. El Redentor se va a adentrar en el Cronos
por medio de María Santísima, por medio del vientre virginal, de la purísima Inmaculada Concepción, aquella que no tiene mancha, aquella que no tiene pecado, aquella que no tiene ningún trato con el mal. Es esa mujer del Génesis que está siendo anunciada por Dios mismo y de la cual usted y yo, que somos parte de la Iglesia Universal, somos sus hijos. Así, mi amado hermano, como el tentador, así como el acusador, así como la serpiente va a utilizar a Eva para adentrar el pecado en la humanidad, así Dios se va a valer de María Santísima para que se adentre al Cronos la salvación. La mujer del Génesis, capítulo 3, versículo 15, no es simbólica como muchas ideologías por ahí andan difundiéndose. María Santísima es la mujer del Génesis en el capítulo 3, versículo 15. La enemistad que Dios está anunciando entre la mujer. ¿Qué mujer? Pues María Santísima y el tentador. Eso nos da la pauta, eso nos da el saborear y el gustar, que si ella no tiene ningún trato con el mal, significa que Dios la ha preservado desde siempre, pura y sin mancha. A este pasaje de la palabra, a esta primera profecía, nosotros dentro de la iglesia le vamos a conocer como el protoevangelio. Una buena nueva en medio de la tormenta, en medio de la tentación, en medio de la caída, en medio de la tristeza, en medio de la vergüenza. El hombre y la mujer están avergonzados, están escondidos porque le han fallado a su Señor, que a la hora de la brisa de la tarde, como dice el Evangelio, como dice, el libro del Génesis, se paseaba a la hora de la tarde junto al hombre en el jardín. Mi amado hermano, ese hombre se siente avergonzado y por eso es que se siente, mis amados hermanos, triste. Pero viene Dios y le dice: voy a poner una enemistad entre la serpiente y la mujer. ¿Qué mujer? La mujer de la que vamos a estar hablando por medio de este canal. Esto es simplemente la primicia de lo que va a encontrar en la diversidad de mensajes, en la diversidad de testimonios. Cliquéese por medio de la campanita. Dele clic a la campanita para que usted esté al día de todo lo que vamos a estar anunciando por medio de Éfeta Media. Qué bendición inmensa, qué alegría inmensa poder estar con usted por medio de la BD más grande del mundo a través de esta red social. Dios me lo bendiga. Paz y bien.